Estás cometiendo un error. Lamento que se sienta así, señor Monan. Nuestra decisión ha sido tomada. Pero, no hay nada más que decir. Su cheque final estará en el correo mañana. Molly y yo les agradecemos sus servicios. Hacer clic. Jack Monahan se sentó detrás del escritorio en la habitación lúgubre que servía como su oficina, mirando el receptor ahora silencioso que sostenía en su mano, como si deseara que la voz del otro lado regresara. Después de unos momentos, el teléfono comenzó a sonar, haciéndole saber que todavía estaba descolgado. Jack resistió un fuerte impulso de golpear la cosa en pedazos contra su escritorio y en lugar de eso con mucho cuidado colocó el receptor de nuevo en la base con un clic resonante propio. El sonido resonó huecamente por toda la habitación, reflejando perfectamente la sensación de vacío que había aparecido repentinamente en sus entrañas. Maldita sea, había estado tan cerca. Su mano derecha, casi por voluntad propia, bajó hasta el cajón donde guardaba una botella de bourbon barato, medio vacía y que pronto lo estaría más, y un vaso apenas sucio. Puso los dos uno al lado del otro sobre el escritorio y, después de considerarlo un momento, devolvió el vaso al cajón. Quitó la tapa de la botella y tomó un largo trago. Una sensación de ardor lento que viajaba desde su vientre hasta la base de su garganta hizo retroceder la sensación de vacío muy levemente. Jack suspiró. Borracho o no, de cualquier manera esta iba a ser una mala noche. El caso había sido sobre niños, pero para Jack había comenzado con uno solo. June Benson, la hija de 8 años de Chase y Molly Benson, desapareció después de la escuela un día hace unas 3 semanas. Sus padres estaban decentemente acomodados, pero nunca habían recibido ningún rescate u otras demandas. Los policías hicieron algunas preguntas en la escuela, archivaron algunos documentos y finalmente la declararon fugitiva. Los Benson no estaban satisfechos con esa evaluación y habían contratado a Jack para que hiciera un seguimiento donde los uniformados no lo harían. Jack estuvo de acuerdo con ellos en que algo oía mal. Una pequeña excavación mostró que la madriguera del conejo era mucho más profunda que June Benson. Aplicando cuidadosamente un poco de lubricación financiera, Jack consiguió que uno de sus antiguos contactos en el departamento le contara la verdad. Había muchos niños que habían desaparecido en los últimos 2 meses, casi 3 docenas en total. Parte de la razón de la falta general de pánico fue que la mayoría de los niños eran de bajos ingresos, si no directamente sin hogar. Además de eso, el contacto de Jack insinuó en gran medida que había presión desde un punto muy alto en la cadena alimentaria para mantener una tapa en los casos y barrer todos y cada uno de ellos debajo de la alfombra. Esa cosa que olía mal empezó a apestar como un mercado de pescado. Jack salió a la calle. Fue a la escuela de June y a los apartamentos de los alrededores. Luego, al no encontrar nada, se arremangó y se metió en la escoria del otro lado de la ciudad. Recorrió los centros de rehabilitación, la ciudad de tiendas de campaña bajo el puente de Ashbrook, el barrio pobre de Waukeside, donde la policía solo iría en grupo. Donde quiera que iba hacía las mismas preguntas. ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien sabe acerca de estos niños desaparecidos? Durante una semana estuvo decepcionado, hasta que finalmente consiguió un bocado. Evidentemente, el informante era un yonki, y era aún más evidente que buscaba una solución. Pero dijo que había visto algo, a saber, 2 matones vestidos de traje que empujaban una bolsa negra sobre la cabeza de un niño y lo arrojaban a una camioneta sin identificación afuera de una casa de crack en la que el yonki se había estado tirando. Lo que es más, y lo que le valió los $20 en la mano extendida de Jack, fue que escuchó a uno de los matones decir un nombre: Marks. De repente, las piezas habían comenzado a encajar. Graydon Marks era el dueño de una subsidiaria farmacéutica que tenía una planta de producción fuera de la ciudad. Tenía un sentido enfermizo que Marks hubiera decidido tomar a los niños como sujetos no dispuestos y no remunerados para las nuevas drogas que estaban probando, y él era uno de los únicos individuos con suficiente influencia política y monetaria para mantener la oficina del alcalde y el departamento de policía en cuarentena. De acuerdo, era una posibilidad remota, y June no encajaba en el perfil del resto de los niños desaparecidos, pero Jack había estado desesperado por encontrar incluso el hilo más delgado para seguir. La planta se encontraba en una propiedad en expansión fuera de los límites de la ciudad donde Marks tenía una casa que servía como su residencia principal cuando estaba en la ciudad. Jack había estado vigilando subrepticiamente el lugar durante los últimos 3 días y había visto varias furgonetas sin identificación conducidas por pares de matones que iban y venían de la entrada principal del recinto. Había planeado echar un vistazo más de cerca esta noche.
Pero luego, cuando estaba en la oficina preparándose para ir a la planta, Chase lo llamó de la nada y le dijo, gracias, pero no lo necesitarían para seguir investigando la desaparición de June después de todo. Fin de la discusión. Jack se recostó en su silla y miró dentro de la botella, haciendo girar pensativamente el bourbon en el fondo. A la mierda, llegó a la decisión abruptamente, poniéndose de pie y golpeando la botella contra el escritorio. No conocía a los Benson desde hacía mucho tiempo, pero esto estaba completamente fuera de lugar. Algo estaba pasando y, maldita sea, había niños en peligro. Puede que no le pagaran por seguir la pista, pero la conciencia de Jack no iba a dejar que se sentara y se emborrachara. Tomó su abrigo del respaldo de la silla y se lo puso antes de alcanzar el otro cajón donde guardaba a Cheryl. La Colt 357 era una cosa hermosa, e hizo una revisión rápida para asegurarse de que cada uno de sus 6 cartuchos estuviera cargado antes de deslizarla en la pistolera de su hombro y deslizar una caja de cartuchos de repuesto en el bolsillo de su chaqueta. Dicho esto, salió al pasillo y cerró la puerta con decisión detrás de él. Nubes oscuras cubrían la pálida luna invernal cuando Jack movió el auto a un lado de la carretera y se detuvo en un pequeño claro que había descubierto a principios de semana. Se bajó y rápidamente quitó una lona del asiento trasero y la arrojó sobre el auto. En la oscuridad, el vehículo sería efectivamente invisible para cualquier persona en la carretera. Había estado nevando constantemente durante las últimas horas, por lo que volvió brevemente a la carretera e hizo todo lo posible para cubrir las huellas que conducían al claro. Se había detenido a 1,5 kilómetros de la entrada al complejo. Con solo un camino de entrada o salida y sin otros desvíos, acercarse demasiado no serviría para ningún tipo de furtividad. El acceso a la planta estaba lleno de árboles, por lo que Jack podría permanecer en el bosque pero sin perder de vista el camino para guiar su camino. Un extraño gemido lo hizo sobresaltarse, su mano voló debajo de su abrigo para descansar sobre Cheryl. Jack escudriñó a su alrededor, con el corazón latiendo salvajemente. Los árboles en su absoluta desnudez se extendían hacia el cielo desolado como los dedos de los condenados, un ligero viento les hacía crujir y gemir en su tormento. De lo contrario, todo estaba en silencio. A pesar del frío, una gota de sudor rodó lentamente por la nariz de Jack, los diminutos vellos de la nuca se erizaron. Después de unos momentos, dio media vuelta y continuó su viaje. Su mano permaneció en la culata del revólver. Llegó a la valla perimetral sin incidentes. Había explorado el área y encontró una extensión de cerca donde los árboles tapaban la vista de las cámaras de seguridad y estaba fuera de la vista de la puerta principal. Hoy temprano había usado un par de cortadores de alambre para hacer una entrada. Un poco sin aliento mientras se escurría a través de la cerca, días como este servían para recordarle que su juventud era un recuerdo lejano. Jack maldijo por lo bajo cuando sintió que los bordes afilados del alambre se enganchaban en su abrigo. Entonces él estaba adentro. El reconocimiento de Jack no le había permitido determinar los patrones de patrulla de los guardias de seguridad, pero ahora se dio cuenta de que no tenía por qué haberse preocupado demasiado. De hecho, aparte de los guardias en la choza de la puerta principal, no parecía haber ningún tipo de seguridad física en los terrenos. Decidió empezar a mirar la casa. Abriéndose paso por el terreno nevado, Jack vio la residencia en lo alto de una colina baja a unos 200 metros más adelante, con luz deslumbrante en todas las ventanas. Se arrastró más cerca, haciendo todo lo posible para usar los árboles que salpicaban el patio para enmascarar su acercamiento. Se detuvo detrás del árbol más cercano y estaba considerando cómo proceder cuando la puerta principal se abrió y 3 figuras salieron. Al primero, Jack lo conocía solo por su reputación, pero el brillo aceitoso que emanaba de su sonrisa demasiado amplia lo identificaba como Graydon Marks. Jack se quedó boquiabierto cuando vio que las personas detrás de Marks eran Chase y Molly Benson. Jack estaba lo suficientemente cerca para escuchar el final de su conversación. ¿Podemos verla, señor Marks? Oh, ahora querida, Chase. De hecho, ahí es donde vamos ahora. Venir también. El millonario encendió una gran linterna industrial y condujo a los Benson por detrás de la casa. Jack lo siguió, silencioso como una sombra. Al principio, Jack supuso que irían a la planta farmacéutica al oeste de la casa, pero pronto descubrió que estaba equivocado. En cambio, Marks caminó directamente hacia el sur, directamente hacia bosques que eran incluso más espesos que aquellos a través de los cuales Jack se había acercado al recinto. Caminaron durante unos 20 minutos, Jack luchando por mantenerse en silencio y mantener a la vista el haz de luz de la linterna de Marks.
Después de un tiempo, pudo ver un extraño parpadeo adelante que, una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, pudo identificar como una hoguera rugiente en un pequeño claro. Se detuvo a unos 15 metros del fuego y se escondió detrás de un árbol. Podía ver que los Benson estaban agitados, Molly aferrada a su esposo, Chase obviamente enfurecido gritándole a Marks. ¿Cuál es el significado de esto, Marks? Dijiste que nos llevarías a ver a nuestra hija. Y así lo he hecho, Chase, así lo he hecho. Ella estará aquí en breve. El fuego, ya ves. Descubrimos que los atrae. El millonario sonrió y se acercó a un árbol al borde del claro. Con un movimiento suave, se subió a una plataforma de caza colocada en las ramas más bajas. Ah, aquí está ella ahora. La forma pálida de una niña pequeña se movió hacia el claro. Jack reconoció a June por las fotos que le habían dado sus padres, pero apenas. Sus ojos, una vez brillantes, estaban apagados y vacíos, careciendo incluso de la inteligencia más rudimentaria, su rostro flojo. Una mancha seca y rojiza formaba una costra alrededor de su boca. La niña estaba vestida con harapos, con las manos y los pies descalzos. Se arrastró hacia adelante casi tropezando con el fuego, sin prestar atención a sus padres o al calor. Algo estaba muy mal. ¡Ay, Dios mío! Bebé. Molly Benson se arrojó sobre su hijo y la abrazó. Jack vio una mirada de éxtasis en el rostro de la niña y una hambre repentina y terrible entrar en sus ojos antes de que de repente abriera la boca y hundiera los dientes en el cuello de su madre. Molly gritó y Chase se abalanzó sobre su esposa mientras un manantial de sangre brotaba de su cuello y lavaba el rostro de June. La niña montó a su madre hasta el suelo, preocupándose por la herida como un animal salvaje. Jack sintió que el mundo se tambaleaba. Chase luchaba por sacar a June de Molly cuando Jack vio que otras formas pequeñas habían entrado en el claro. Chase no se dio cuenta hasta que las cosas que alguna vez habían sido niños estuvieron prácticamente encima de él, y para entonces ya era demasiado tarde. Jack dio media vuelta y echó a correr. Corrió a través del bosque, ahora sin pensar en el ruido que estaba haciendo, su único pensamiento era escapar. Las ramas se estiraron y trataron de enredar sus brazos, las piedras buscaron hacerlo tropezar. De repente, una raíz le atrapó el pie y lo hizo caer de cabeza. Su cabeza golpeó un árbol con un ruido sordo repugnante. Luego, negrura. Cuando despertó lo primero que notó fue el dolor, seguido del frío. Sacudiendo la cabeza para tratar de despejarse, Jack miró a su alrededor. Lo habían despojado de su camiseta y calzoncillos, sus manos aseguradas con una cuerda al tronco de un árbol por encima de su cabeza. Al frente, Marks estaba de pie en el claro, la hoguera ardiendo alegremente detrás de él, dos montones de pulpa roja y de color carne que se enfriaba rápidamente vertiendo vapor en el aire helado a sus pies. Sostenía a Cheryl en sus manos, el revólver brillando cruelmente a la luz del fuego. Ah, señor Monahan, qué bien que esté despierto, sonrió. Tienes mi admiración. Excelente trabajo detectivesco estas últimas semanas, si no el más discreto. Chasqueó la lengua, espero que no hayas pensado que estabas siendo especialmente astuto. Él suspiró, aún así, hubiera sido más fácil para ti si hubieras captado la indirecta cuando hice que los Benson te dejaran ir. Estaban tan frenéticos ante la idea de reunirse con su hija que estaban completamente preparados para hacer cualquier cosa que les pidiera. Pero aquí estamos. Debo decir que esta es realmente una excelente arma de fuego, admiró la Magnum por otro momento antes de apuntarla a Jack y apretar el gatillo. El sonido era enorme. Una flor de agonía subió rugiendo por la pierna de Jack y luego se apagó. Cuando abrió los ojos, vio la ruina destrozada que una vez había sido su pie derecho. Mark se inclinó frente a él, debe irse, viejo amigo. Te diría que simplemente te alejaras de esto, pero ya has desperdiciado esa oportunidad y, bueno, ahora sería bastante imposible por una multitud de razones. Inclinó la cabeza hacia el pie destrozado de Jack. Sin embargo, como te he confesado mi admiración, he decidido darte una oportunidad deportiva. Existe una posibilidad muy realista de que te desangres antes de que los niños vuelvan a tener hambre. Buena suerte. Dicho esto, salió del claro hacia el bosque oscuro. Jack yacía allí en la nieve, el blanco a su alrededor se volvía rojo lentamente. Su vista se desvaneció, el dolor sordo que había estado emitiendo desde su pie creció gradualmente hasta un crescendo. En el borde de su visión, solo podía distinguir una pequeña forma que entraba en el claro y se arrastraba lentamente hacia él, seguida pronto por otra. Comenzó a caer en la inconsciencia cuando sintió que las primeras manos diminutas e inquisitivas comenzaban a explorar su carne expuesta y congelada.
Su último pensamiento antes de que su mundo entero fuera consumido por la oscuridad y el dolor fue que supuso que había estado en la oficina después de todo. De cualquier manera esta iba a ser una mala noche.